nuestro material de retroalimentación. Nuevamente, muy buenas tardes a todos y a todas. Qué gusto tenerlos por acá en nuestra cita semanal. Hoy iniciamos un tema muy importante, como todos los que son en fotografías, pero creo que estos son de los que son supremamente importantes porque tocamos lo que es luz. Y recuerden que la fotografía es ilustrar o pintar con luz. Eh, y vamos a ver cuáles son las fuentes de luz que disponemos en este momento. Recuerden que también cualquier fuente de luz nos puede servir como recurso para la fotografía. Muchas veces estamos en un principio pensando en que si no tenemos buena luz, si no tenemos buenos equipos, si no tenemos buena cámara, si no tenemos buen celular, no podemos hacer fotografía. Y ese es un error porque recordemos cómo eran en un principio los fotógrafos, cómo se la luchaban para generar una fotografía. Hoy tenemos muchos recursos, hasta el celular de más gama baja puede generar una muy buena fotografía. Hoy veremos los tipos de luz o los tipos de fuentes de luz. Tenemos dos fuentes de luz importantes en la fotografía y tenemos que empezar a distinguir que estas fuentes de luz son nuestras herramientas, nuestros recursos a la hora de fotografiar y tendremos que saberlas apropiar. Bueno, comencemos con el primer fuente de luz, el primer tipo de fuente de luz, que es la fuente de luz natural. La fuente de luz natural viene de, bueno, creo que varios elementos producen fuente de luz natural. ¿Alguno de ustedes conoce algún tipo de fuente de luz natural? ¿Alguien puede escribir aquí en el chat? ¿Algún tipo de fuente de luz natural que conozcan? Fácil, muy fácil. El sol, me dice aquí Brandon, perfecto. Otra fuente de luz natural, ¿cuál sería? La luna, perfecto. El día sería por la luz del sol, perfecto. ¿Cuál más? La luna y el sol. La luna sería una fuente de luz directa, yo creo que sería como un reflejo, ¿no? Está haciendo reflexión, pero obvio, al ser reflexión, la tomamos como fuente de luz natural, la luna. ¿Qué más sería una fuente de luz natural? Esas son como las más fáciles, ¿no? Pero hay otras, claro que sí. Recordemos que hay otras. ¿Cuáles serían? Vamos a ver. Nada, vamos a echarle un ojito por acá, a ver si echamos trampita. Algunos animales que producen luz, claro que sí, hay unos animales que producen luz. Hay las luciérnagas, están los animales lumínicos del océano, algunas algas, ¿no es cierto? Algunos plancton, algunos animales acuáticos generan su propia luz. Em, y algunos animales, como tú dices, no solo del agua, sino también terrestres, anfibios que tienen sus propias luz que generan por químicos. De pronto el reflejo del agua, no, esa no es una fuente de luz, porque recordemos que estamos hablando de fuente que genera, él genera la luz, que genera la luz, que genere la luz. Entonces el sol sí genera la luz, por eso decimos el la luna queda como que tal vez no es una fuente de luz natural porque es un reflejo, pero sí la vamos a tomar porque en las noches no hay otra fuente de luz más que la luna, si no tendríamos las luces de la ciudad. Si estuviera una luna llena, ahora que estamos en esa luna tan gigante. El fuego, me dice aquí Angie, eso te queda ahí, ¿no? Como si fuera luz natural o artificial, este tipo de fuente energética, ¿verdad? Porque cuando el ser humano descubre el dominio del fuego, el ser humano no descubrió el fuego. El ser humano simplemente descubrió cómo dominarlo, cómo generarlo y apagarlo, pero del resto el fuego existió en un momento que una leña estaba seca, cayeron los rayos y generó fuego. Los rayos sí generan luz. Así que esos rayos sí generan. Sí, los rayos sí son fuente de luz. Son los más complicados serían como esos que ya estamos llegando a los extremos, ¿verdad? Ya de ahí para allá son más difíciles fuentes de luz empezar yo creo que completamos todas ya con esas, ¿verdad? Yo creo que sí. Voy a compartir una pantallazo acá a ver si nos apoyamos con alguna de luz natural. Vamos a ver de fuentes de luz natural. Luz natural. Tenemos por aquí.
Aquí están los animalitos que generan su propia luminiscencia por químicos. Recuerden que esto también es químico. La luna, el reflejo de la luz del sol en la luna, más no el agua. Miren que el agua no es la fuente de la luz, es la que refleja la luna. Por eso ahí está una polémica, ¿no? Tal vez la luna tal vez no es una fuente de luz, pero pues en este momento la tendremos en cuenta como que sí es fuente de luz porque sí genera luminiscencia en la noche cuando no tenemos una luz artificial de la ciudad. Creo que esta sí también es una fuente de luz importante, miren, que no la habíamos tratado, que va con el fuego, claro que sí, que es la lava, ¿no es cierto? El magma, químicos, mejor dicho, compuestos químicos que reflejan luz. No sé si ustedes han escuchado sobre las huacas. ¿Alguien ha escuchado sobre las huacas? ¿Algo relacionado sobre las huacas? ¿Alguien ha escuchado en el chat? ¿Alguien ha escuchado sobre las huacas? ¿Qué pasa cuando encuentran huacas? Pues muchas personas dicen que en las huacas alumbran, iluminan, hay iluminación y donde alumbra hay huaca, hay tesoro. Al final del arco iris, claro que sí, al final del arco iris también encuentran un tesoro. Así es, la huaca es un tesoro, están ahí. ¿Y por qué ilumina la huaca? Decían, ¿por qué ilumina la huaca? Algunos animales luminiscentes. La huaca ilumina por los químicos que están ahí encerrados tanto tiempo en las vasijas de barro, en las vasijas de oro. Las estrellas, con la Vía Láctea, las estrellas y los astros serían como una fuente de luz, tal vez sí, porque cuando hacemos astrofotografía, recuerden que cuando generamos astrofotografía, la fuente de luz aquí es las estrellas, es la Vía Láctea, es decir, ella está generando la luz. Lo que pasa es que tendremos que dejar una larga exposición cuando ya estudiamos lo que son los 3 parámetros, que es después de esta clase de teoría de la luz, que sería esta como la primera introducción a teoría de la luz, las fuentes de luz, vamos a los parámetros fotográficos. Aquí está la luz natural de algunos animalitos, en este caso las luciérnagas, que hace mucho tiempo no observo luciérnagas. La luz natural, aquí hay una proyección de luz natural del sol, es una muy buena fotografía. La constelación, la Vía Láctea, la luna. Perfecto, la proyección de la sombra del sol la veremos más adelante porque ya veremos. Hola, ¿cómo estás, Juan David? Buena tarde, bienvenido. Perfecto, eso lo haremos ya más ahorita. Vamos a hablar sobre la posición del sol. Muy bien, difusores también. Wow, aquí están los rayos, ¿no es cierto? Los rayos son complejísimos. Toca a veces contar el tiempo cuando empieza a sonar los truenos y tener la cámara fotográfica configurada a ráfaga para que uno pueda capturar en ese corto tiempo. Perdón por llegar tarde. Nos estaba en el 41, casa, soy el hijo de Diana. No te preocupes, bienvenido. Proyección de luz natural del sol. El volcán genera también luz natural, perdón. Los rayos de relámpagos y los atardeceres, luz del atardecer. Perfecto, yo creo que esas son, sí, esas son las luces naturales, ¿verdad? Muy fácil. Pero ahora sí, estas fuentes de luz natural, ¿cuáles son las más que recurrimos constantemente? Creo que la luz del sol y la luz de la luna, muy de vez en cuando, porque tendríamos que tener, bueno, salir de la ciudad para poder tener una buena luz de luna. Recuerden que al estar aquí en la ciudad, absorbemos esa luz de la luna, absorbemos la luz de las estrellas, por eso no podemos ver estrellas, se pierden las estrellas acá. En algún momento ojalá tengamos la oportunidad de salir en la noche. Una vez hicimos una práctica nocturna de astrofotografía para poder hacer ese ejercicio de larga exposición. Así que eso sería en el segundo nivel, el nivel básico 2, para jugar con los parámetros. Pero súper, esas son las fuentes de luz. Y ahora sí vamos a hablar sobre la fuente de luz más recursiva, que es la fuente de luz del sol. Esta fuente de luz del sol la vamos a catalogar con una fuente de luz dura, ¿ok? Desde ya es una luz dura. Después vamos a saber por qué, pero es una luz dura.
Es una fuente de luz pequeña porque está muy lejos, porque nosotros alcanzamos a cogerla con la mano, así, pequeñito el sol, pero es porque está súper lejos. Pero está con tanto poder, de hecho es la fuente de luz más grande que conocemos. Y no solo genera luz, recuerden que la luz que él emite no es energía lumínica nada más, es energía calórica, es decir, es una cantidad de energía que él expande que prácticamente los indígenas agradecían y era su dios el sol. Así que la fuente de luz del sol eh, juega un papel importante con la sombra y ahí la caracterizamos con la luz dura. Cuando la sombra, como en la fotografía que vemos aquí, de una vez la vamos a identificar, cuando la sombra genera una línea como esta que está aquí, miren, que está marcada en el piso, me genera la línea de la silueta, esa es una luz dura. Y todo el tiempo la fuente de luz del sol genera una luz dura, ¿ok? Lo que pasa es que a veces se ponen las nubes encima, se anteponen las nubes, generando una difusión. Y entonces la sombra ya no se va a ver línea, sino un poco difusa. Pero siempre, todo el tiempo, la luz del sol genera una sombra dura, muy marcada. Eso tengámoslo en cuenta porque va a ser de pronto o un recurso para nuestras fotografías o un problema que no sabremos qué hacer con esa sombra tan marcada. La sombra dura de por sí ya es una narrativa visual, genera una narrativa, va para narrativas duras, ¿ok? Por eso es una sombra dura, una luz dura. Y el sol es un poco más complicado de manejar. ¿Por qué? La fuente de luz del sol siempre está variando, constantemente está cambiando. Así que nuestras cámaras fotográficas, hasta el celular, siempre está como que estabilizándose a la iluminación que está cambiando constantemente. Que pasa una nube, se tapa el sol, se va al sol, vuelve, sale la nube, vuelve, sale el sol y varía la intensidad lumínica. Al variar la intensidad lumínica, posiblemente nuestras fotografías, si hacemos una serie de fotos, hago un ejemplo, voy a hacer una serie de 20 fotografías de producto y voy a hacerla en la terraza y comienzo a tomar fotografías, pero las fotografías no me quedan iguales. Varían en intensidad de luz, varían en intensidad de color. ¿Por qué? Porque está variando la fuente de luz. Está variando la intensidad del sol, está variando la intensidad de cómo llega la luz del sol por las nubes, qué sé yo. Entonces, ahí no me funciona si yo estoy haciendo fotografía de producto, si estoy haciendo una fotografía en serie que va a tener mucha importancia que queden iguales en iluminación. Eso uno. Entonces, no solo en la terraza, desde que yo lo haga en la sala, en mi cuarto, una fotografía, y yo estoy trabajando con la luz del día, si yo estoy haciendo una serie de fotografías, esa serie de fotografías siempre va a quedar diferente. Así que yo, en este caso, hace poco una compañera me pasó unas fotografías que hizo de fotografía de producto de prendas. Me dijo, mira, yo tomé estas 200 fotografías, ¿ok? 200 fotografías. Y todas tenían diferente intensidad lumínica. Y entonces a la hora de la edición es más complicado porque toca estar una por una equilibrando la intensidad lumínica. Y eso es súper complicado cuando son de 200, 300, 500, 1000 fotografías. Es un trabajo muy dispendioso. Por eso es preferible que en producción, es decir, en disparo, desde que tomamos la foto, quede bien tomada la foto y no tengamos que llegar a postproducción, que ahora se ha acostumbrado mucho a mejorar la fotografía en postproducción. Pero no, no nos acostumbremos solo a mejorar la foto en postproducción. Hagámosla bien desde la producción. Así que tengan en cuenta las personas que fotografían productos que la luz del sol nos va a afectar constantemente. Ahí, en ese caso, yo les aconsejaría mejor una luz artificial. Otra condición de la luz del sol. La luz del sol constantemente está variando su dirección. Y comencemos desde que sale aproximadamente 5:30, 6 de la mañana, ¿verdad? A esa hora nosotros lo tenemos a un ángulo casi que
frontal a nuestros ojos, casi que llega de frente. Tiene un poco de altura, digamos que unos 15 grados de altura, unos 10 grados, qué sé yo. Puede variar si hay una montaña que interfiere y que empiece a salir más tarde, como a las 9, a las 7, y que empieza a salir de la montaña. Pero es muy bajo el ángulo de altura que tiene el sol en ese momento. Y de hecho, la intensidad lumínica y la intensidad energética es muy delicada, muy sutil. No sé si ustedes conozcan algún tipo de, como de costumbre que tenemos cultural de sacar a los bebés a que tomen color, a que tomen el sol en horas de la mañana, tipo 8, 9 de la mañana, y en la tarde, tipo 4 o 5 de la tarde. No recuerdo si es así, no sé si estoy mal, no sé si alguien de ustedes conoce esa costumbre cultural, pero ese tipo de temperatura, digámosle, de calidez, de energía solar, es agradable, es agradable. Y es muy suave y muy delicada. Y poco a poco el ángulo de proyección de la luz del sol empieza a subir, empieza a subir, empieza a subir. Esa dirección cuando empieza a subir también empieza a subir de intensidad calórica y lumínica. Hay un momento en que se vuelve insoportable. ¿A qué hora sería una hora muy insoportable? ¿A qué hora se pone un sol insoportable que ya no podemos y que ya es difícil y que, bueno, sin contar con nubes, ¿no? Ojo. Así es, profe. El sol entre más temprano es mejor. Exacto, aquí ya me quitan la duda, dice Angie, ya me quita la duda. Perfecto, ok. Mediodía, exacto, al mediodía es insoportable. Tipo 2, exacto, tipo 2 de la tarde todavía sigue intenso. 2, 3 es picante. Bueno, 3 todavía ya comienza a bajar un poco, pero creo que comienza desde las 11 o desde las 10:30, ¿verdad? Desde las 10:30 que hay un sol que uno ya no se aguanta y que empieza a bajar ya desde las 3, 3:30 empieza a bajarle. Pero esas horas, esas exactas horas de las 10:30 o posiblemente las 10 hasta las 3:30, posiblemente, sí, hasta las 3, pongámosle. Desde las 10 hasta las 3 es una fotografía completamente difícil de trabajar. Así que vamos a tener que, si es un retrato, lo vamos a meter debajo de una sombra para que no le llegue la luz del sol directa. ¿Ok? ¿Por qué? Varios fenómenos. Uno, la luz del sol nos va a llegar de frente a los ojos o nos va a enceguecer. Así que vamos a salir todo el tiempo así. Unos ojos así, todo el tiempo, todo el tiempo. Eso uno. Vamos a salir con una sombra debajo de la cuenca de los ojos como unas ojeras, porque se proyecta precisamente esta pronunciación de la frente, se proyecta la sombra acá abajo. Así que esa tampoco es agradable. Entonces, por proyección de sombra, por intensidad lumínica, esas horas no son adecuadas para fotografía de retrato, ¿ok? Otra condición, ¿por qué no es agradable? Porque a esa hora la luz, cuando está tan intensa, todo lo que está de color se proyecta, contamina a lo que está alrededor. Es decir, tiene reflexión de luz y color. Me hago un ejemplo. A las 8 de la mañana, una hierba, un césped, no están, no proyecta su color verde hacia mi ropa. Si yo voy de blanco, no proyecto el color verde del césped. Pero a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, y si yo voy de blanco, el césped verde o una pared de amarillo o de otro color, se va a ver reflejado hacia mi ropa y por ende hacia mi piel. Todo se contamina del color que está alrededor. Así que va a ser también muy difícil de trabajar las proyecciones y reflexiones de color. Por eso la evaluación de blancos, cuando estemos estudiando lo que es evaluación de blancos, lo entenderemos. En este momento vamos a hablar también de evaluación de blancos, porque vamos a hablar de temperatura un poco, la temperatura fría y cálida del color de la luz, de la fuente de luz. En ese momento estamos hablando que precisamente hablemos del el color del sol cuando sale. ¿Qué color del sol es cuando sale a las 6, 7 de la mañana? ¿Qué color tiene el sol? ¿Qué color tiene el ambiente?
Naranja, perfecto. ¿Es cierto? Naranja. ¿Y qué otra hora la tendremos naranja? ¿A qué otra hora? Aparte de las 7, 8 de la mañana, como naranja. A las 6 de la tarde, perfecto. Esas 2 horas tienen un nombre característico que lo vamos a memorizar. Eso se llama la hora dorada, ¿ok? La hora dorada es preferida, preferida por los fotógrafos. Así, preferida. Precisamente porque es una color muy agradable, muy evocador, muy fácil de trabajar, no son sombras tan, es decir, es una sombra dura, pero no es una dirección de la sombra que nos deja leer muy bien el rostro. Recuerden que cuando llega de encima, de arriba, es decir, cuando llega de arriba la proyección, ¿qué dirección es? Recuerden que aquí funciona el mismo lenguaje de la dirección de la cámara. Desde arriba, desde el frente, desde abajo hacia arriba y desde muy abajo hacia arriba. Entonces recordemos el ángulo. Desde totalmente de arriba, ¿cómo se llama el ángulo? Cenital, perfecto. El, el ángulo cenital es a las 12 del mediodía, perfecto. A las 10 de la mañana, ¿qué ángulo tendríamos de la luz? Picado, perfecto, perfecto. Cuando tenemos un picado, el ángulo y la proyección de la sombra es agradable, es legible y podemos ver el rostro. Pero cuando tenemos un cenital, la proyección de las sombras nos va, como les digo, aquí en los ojos se va a generar unas sombras y nos va a generar como lo que cotidianamente se conoce en la fotografía con los ojos panda y que no es agradable. De hecho, algunos quedan como si tuvieran anteojos negros de la cantidad de sombra que queda. Así que el cenital del ángulo de la fuente de luz del sol lo vamos a evitar, a menos de que pongamos al retratado debajo de una sombra. Puede ser una palmera, un techo, que lo produzca sombra y ahí vamos a poder generar una muy buena fotografía, porque el piso refleja refleja la luz del mediodía y le va a llegar una buena luz. No se preocupen que lo pongamos debajo de la sombra. La cantidad de luz del sol del mediodía le va a envolver la luz a todo el retratado. Perfecto, entonces tenemos cenital al mediodía, 10 de la mañana picado. A las 9 de la mañana también tenemos un picado, pero ese picado es un poco más agradable. Ese ángulo es más agradable que el de las 10 y el de las 11, que ya viene con una intensidad lumínica muy intensa. A las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde tenemos la hora dorada. Y la hora dorada se pierde también casi que a las 10 y 11 de la mañana, ¿verdad? Que se vuelve la luz casi que blanca, blanca, blanca al mediodía. Si eso está sin nubes, eso es muy intenso, casi que blanco. A ese color dorado, a ese color amarillo, le vamos a denominar la temperatura cálida, ¿ok? No cálida porque es calor. Vamos a diferenciar el cálido del cálido del color, ¿ok? Vamos a identificar que hay colores cálidos y hay colores fríos, no porque hagan frío o porque hagan calor, ¿vale? Vamos a diferenciar que el naranja y el amarillo son temperaturas cálidas en color, ¿vale? Entonces, el cálido es muy agradable en cuanto a evocación del color del sol. Y lo vamos a tener a las 6, 7, 8 y casi que hasta las 9 de la mañana, una buena iluminación del sol con buena temperatura cálida, con buena proyección de sombra, buen control de la luz. De ahí para allá, a las 10 de la mañana, yo no los aconsejaría, pero si lo hacen, como les digo, metamos al retratado debajo de una sombra, no se preocupen. Después de las 2:30, 3 de la tarde, volvemos y retomamos y podemos hacer fotografía de retrato sin ninguna complicación. Ahora, un consejo aquí. Por lo general, siempre estamos buscando que le llegue de frente la luz del sol. Y aquí en este caso lo vamos a hacer opuesto. Si ya empieza a caer la luz del sol hacia atrás mío, yo no le voy a dar la luz del sol a mi cara, porque vuelve y juega. Voy a salir así, con los ojitos chinos, porque me va a encandilar el sol. En ese caso, nosotros lo ponemos es opuesto al sol. Y lo que hacemos los fotógrafos es, si no tenemos un flash, es llevar un reflector de sol, una reflexión de sol. Puede ser un papel de aluminio,
único por blanco, o lo que nosotros tenemos como herramienta es un flex, que es un 5 en 1, que tiene un círculo plateado, un círculo dorado, un círculo de blanco. Eso lo que hace es rebotar la luz y pues nos ilumina suavemente el rostro y no va a quedar uno enceguecido y cerrando los ojos. Por eso la luz del sol es tan complicada de trabajar, no es tan fácil de trabajar, no es como que si tomara y ya. Ahora, otro caso, si yo estoy al mediodía o a las 10 de la mañana y le doy la espalda un poquito al sol para que no me llegue de frente, pero me llegan unos brillos a la frente, me llega específicamente a la nariz, unos brillos muy duros, procuren que no queden esas manchas de brillos. Es decir, cuando metan a una persona debajo de las sombras, que quede completamente en la sombra, no que queden como si fuera eh, dálmatan, es decir, que quede como unos manchitas de brillo, otras de sombra, otro brillo, otra sombra, porque eso en postproducción es un trabajo calibrar la cantidad de sombras y brillos que tiene la piel. A veces cuando uno entra a un bosque, le suele entrar diferentes intensidades de brillos a la piel. Eso en el caso si queremos parejo el rostro de iluminación, ¿ok? Estamos hablando de un retrato y una fuente de luz natural del sol en un retrato en exteriores, sin ramas, sin árboles, sin nada. Es decir, un retrato urbano, ¿ok? Entonces, tenemos esa dificultad de que no controlamos la intensidad y no controlamos la dirección. No controlamos cómo que se detenga. No controlamos que el sol se detenga. Ya quisiéramos que se detenga para que se quede ahí y yo pueda tomar varias fotos y que la sombra no se me empiece a desplegar. Hago un ejemplo. Estoy tomando fotografía de fotografía gastronómica en mi terraza con luz de sol para utilizar esa proyección de las sombras. Voy a ver si tengo aquí un apoyo visual para que me entiendan mejor de qué se trata lo que estoy hablando. Creo que por acá la puedo encontrar. Aquí está. Perfecto. Están estas sombras, ¿verdad? De la naranja y de los cristales. Perfecta composición. Esta es una toma en picado extremo, ¿verdad? Casi que cenital. No está cenital totalmente porque vemos un ángulo, un escorzo de los vasos, pero vemos la proyección de sombra y que la proyección de sombra es parte de la composición fotográfica, es decir, la sombra y los brillos, miren, de los vasos en el piso, es parte de la composición. Por eso en este caso, la toma es picada extremo y no neutra, porque la sombra proyectada en el piso es parte de la composición. Y miren la sombra dura de la naranja y del limón. Esas sombras duras van a estar cambiando constantemente si el sol comienza a moverse, comienza a estirarse. Así que tendrá que ser uno muy rápido al generar ese tipo de fotografías. Muy, muy rápido. Porque si no, lo vamos a perder la fotografía, es decir, tenemos que tener ya desde mucho antes qué vamos a fotografiar, dónde lo ubicamos, y cuando ya esté el sol a ese momento, disparar, 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 disparar lo que más podamos, porque empieza a moverse y ya perdemos ese mismo ángulo, ya no tendremos el mismo ángulo del sol. Creo que se va a terminar la primera sesión. Recuerden que si se termina, eh, ingresamos a al mismo link porque vamos a la parte de luz artificial. Y bueno, cerrar un poco con luz natural porque nos falta bajar una aplicación para el celular. Vamos a bajar dos aplicaciones, pero cuando volvamos se las digo cuáles son, porque con esa aplicación podemos controlar, bueno, no controlar, podremos saber en qué ángulo estará el sol, por dónde va a salir, donde estemos ubicados, estemos en nuestra casa, en nuestra finca, de paseo, en una montaña. Abrimos la aplicación y nos va a decir en qué ángulo está, por dónde está, si no lo vemos, por dónde va a salir, en qué parte está. Y eso será importante a la hora de proyectar y programar una fotografía, una sesión fotográfica en exteriores, y más cuando es fotografía de producto gastronómico, porque el producto